por favor. Me cuentan si están viendo y después Sí, hago la presentación. perfectamente. Perfecto. Entonces, bueno, lo que yo voy a presentar fundamentalmente son algunos hallazgos de mi investigación doctoral que defendí hace poquito, en el mes de julio, y que tienen relación con un tema que fue bastante citado en la discusión en torno a la presentación de la profesora, la maestra Paola Micelli, que tiene que ver justamente con el tema de los conflictos que se desprenden en torno al uso y posesión también y dominación del espacio, pero específicamente relacionados al ámbito del mundo vasco, que si bien nosotros tenemos bastantes investigaciones en diferentes puntos de lo que es la península ibérica, fundamentalmente yo me centré en el caso del norte de la península ibérica, efectivamente en las tres provincias históricas que hoy conocemos como el País Vasco, que en este caso sería Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. En relación a esto, se produce esta investigación y no voy a leer, sino que voy a dar una explicación, pensando esto como un taller, de cómo surgen estas interrogantes y qué cosas nosotros podemos ver en función de una mirada revisionista y también el análisis de fuentes que eh, han sido rescatadas desde la década del 80 hasta entrado el siglo XXI, específicamente relacionado al mundo vasco. Cuando yo me planteé el tema de desarrollar una investigación en el ámbito de la historia medieval, la verdad es que uno como estudiante de historia o como doctorante tiene que hacerse cargo de alguna manera de su trayectoria formativa. Y como bien relataba la compañera María José, mis primeros intereses relacionados al mundo medieval tenían que ver efectivamente con el análisis de sujetos marginales dentro del ámbito medieval, y a partir de ese ámbito me acerqué al tema de la criminalidad. De hecho, mi tesis de magíster fue relacionado fundamentalmente al ámbito de la criminalidad. Entonces, desde ese punto de vista, uno de los nichos de investigación que para mí fueron muy interesantes en ese momento fueron todas las publicaciones relacionadas a esta revista que acá está proyectada, que es Clio y Crimen, y que posiblemente todos ustedes lo conozcan porque es dirigida por el profesor Iñaki Bazán, que también es un historiador muy reconocido en el ámbito del estudio de la criminalidad, la delincuencia y también la historia de las mujeres y la función de las mujeres en ese campo. Y por otra parte, también, después de haber desarrollado mi investigación en torno al tema de la criminalidad en el mundo medieval, otro elemento que me surgió como de interés relacionado fundamentalmente al tema de que la historia es la relación del hombre con el tiempo y el espacio fue justamente el entender de cómo se ha ido construyendo el espacio medieval en el contexto hispano en los siglos bajomedievales. Esa fue fundamentalmente una de las primeras dudas desde de una mirada bastante de entrada, ¿ah? No de especialidad, sino que simplemente desde el punto de vista de ilustrarse en torno a un fenómeno que es relevante desde el punto de vista general de la historia. Y a partir de eso, efectivamente, entré justamente a leer estas dos obras que son obras clásicas, que para algunos historiadores son fundamentales para entender de alguna manera el desarrollo y la construcción de los espacios medievales, específicamente la obra del profesor Ángel García de Cortázar, esta obra que es la organización social del espacio en la España medieval, que ha sido tremendamente referenciada y que ha tenido un gran impacto en el desarrollo de investigaciones posteriores a partir de la década del 70 en el mundo hispano fundamentalmente. Y posteriormente me retrotraí aún más en la obra del profesor José Ángel y obviamente revisé la obra Vizcaya en el siglo XV, que es efectivamente la tesis doctoral del profesor José Ángel García de Cortázar. Y a partir de estas dos obras, fundamentalmente me llamó bastante el interés en relación a este concepto que él planteaba en su obra más clásica, que es la organización social del espacio, que tiene que ver fundamentalmente con toda una línea de una tradición historiográfica que se fue desarrollando a partir de la década del 60 y que tenía un tremendo impacto especialmente en el ámbito incluso francés, ¿ya? Y que ha permitido de alguna manera también revelar diferentes formas con las cuales se iban organizando las sociedades medievales a partir del siglo XIII fundamentalmente, y específicamente asociado al tema del desarrollo de las sociedades de villas, por una parte en un primer momento, y posteriormente también la importancia que tuvieron los monasterios como un espacio en el cual, o como
podríamos decir, una caja de resonancia a través de la cual se desarrollaban también procesos de organización social del espacio. Entonces, desde ese punto de vista, estas obras fueron fundamentales para, de alguna manera, entrar a la temática. Ahora bien, a partir de esta trayectoria y estas lecturas generales, que ya la había hecho hace bastante tiempo, efectivamente lo que me llamó la atención, y de ahí también la lectura de algunos trabajos de la profesora Corina Lucia, era cómo nosotros de alguna manera podemos interrelacionar este tema del conflicto o la criminalidad, en su primer momento esta fue la primera idea, en relación a esta construcción o esta organización social del espacio. Dado que desde un primer momento, esencialmente la obra del profesor García de Cortázar establecía esta construcción o organización del espacio desde un punto de vista de cómo las instituciones se fueron conformando y fueron desarrollando un proceso de territorialización del espacio a partir de ciertos elementos jurídicos, ciertas personalidades culturales, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual, de alguna manera, nos permitía hacernos una idea general de cómo se organizaba este espacio y cómo funcionaban estos sujetos dentro de estos espacios. No obstante, la pregunta allí, que posiblemente también la profesora Corina Lucha se lo hizo en algún momento, fue, bueno, este proceso, este cambio que el profesor García de Cortázar ve desde, por ejemplo, sociedades de valle o universidades de vecinos hacia un tipo de organización basado fundamentalmente en torno a las villas como un elemento fundamental característico de los siglos XIII, XIV y XV, sí, efectivamente fue un proceso que fue cruzado o no fue cruzado por el conflicto o la tensión social, porque efectivamente lo que nosotros veíamos desde un punto de vista mucho más general era que se había desarrollado aparentemente un traspaso desde un régimen de especialidad desarrollado en función a las sociedades de aldeanas o comunidades, universidades o comunidades de campesinos hacia otro tipo de sociedad. La pregunta era efectivamente cómo fue ese traspaso, cuáles fueron los conflictos, cuáles fueron las tensiones que se desarrollaron en ese proceso. Y que creo que es una pregunta general más o menos para todos los trabajos relacionados al tema del conflicto en torno al espacio en el mundo medieval. Entonces, a partir también de una obra muy interesante de la década del 70, que también está relacionado al tema de la construcción del espacio, llegué a este texto que es muy interesante, que creo que fue también muy importante para poder, en un primer momento, visualizar por parte de los historiadores las características fundamentales de este espacio vasco que estaba lleno de mitos también históricos, y de los cuales también los historiadores vascos trataron de desarrollar un proceso de desmitificación de la historia vasca en relación a lo que se había desarrollado en el siglo XIX y siglo XX. Y esta obra, este trabajo mancomunado, que es el producto de una conferencia muy importante que se desarrollaron, el resultado de ello fue esencialmente el poder mapear de alguna forma cuáles fueron los elementos o los resortes fundamentales con los cuales se desarrolló el proceso de urbanización en el mundo vasco, tanto en el mundo o en el espacio del señorío de Vizcaya como Guipúzcoa y Álava, fundamentalmente. Y eso fue muy interesante porque efectivamente lo que hacen acá los historiadores fue el poder establecer como elemento importantísimo dentro de esta construcción, de esta urbanización y reorganización del espacio vasco, el tema del fuero, el tema de cómo los fueros de alguna manera también fueron siendo incorporados al interior de las sociedades vascas, cómo eso también, esos fueros permitieron la objetivación de un espacio que hasta ese momento, desde el punto de vista documental, no se veía muy visualizado, más allá de algunas referencias cronísticas y algunas donaciones de monasterios, por ejemplo. Y en definitiva esta obra es una obra que yo creo que es fundamental y que hasta el día de hoy, sorprendentemente, sigue llamando mucho la atención por parte de los historiadores, tanto para rescatar datos de ellos, por la rigurosidad de los trabajos, pero también para plantearse nuevos trabajos. ¿Okay? Entonces, las conclusiones generales de esta obra fueron que el fuero, por ejemplo, eran cartas fundantes de una realidad socioespacial y político-jurídica de nuevo puño para el caso del mundo vasco. Por otra parte, también una de las conclusiones de esta obra mancomunada fue que, en ese sentido, las villas eran unas manifestaciones arquitectónicas sobre las cuales se reconstituía, se organizaba y se hacía habitar ciertos espacios por los cuales aparentemente antes estaban muy dispersos en términos tanto demográficos como también jurídicos. Y por otra parte,
Esta obra también le permite a cualquier persona que la quiera leer, permite establecer ciertas reflexiones en torno al papel de los fueros y también el impacto que tuvieron ellos efectivamente en términos empíricos sobre el ámbito espacial vasco. Entonces, esos eran como los tres elementos que este tipo de obra nos permitía. Ahora bien, cuando nosotros cruzábamos esta idea de de la construcción o la organización social del espacio, efectivamente lo que nosotros no pudimos encontrar, lo que hicieron los historiadores posteriores a las obras, tanto del profesor García de Cortázar como también de esta obra mancomunada, fue el mapeo esencialmente de cuáles fueron estas villas que se fueron generando durante los siglos XII, XIII, XIV fundamentalmente. Y esto ha permitido que de alguna manera se tenga una idea mucho más acabada sobre el origen del mundo urbano en el mundo medieval y cuáles fueron sus impactos. Efectivamente, no hace tanto tiempo han salido las últimas tesis doctorales que han estado incluso incorporando estos datos de la década del 70, pero obviamente desde una perspectiva nueva. El caso más insigne hasta el momento ha sido la tesis doctoral de Sergio Martínez Martínez, que trata fundamentalmente sobre el fracaso de las villas o analiza lo que él denomina como las villas fracasadas al interior del mundo vasco, y él trata de alguna manera dar cuenta de cómo estos documentos de alguna forma permiten mapear ciertas intenciones o potencias históricas, pero que esas potencias históricas esencialmente también podían ser fracasadas en relación a las condiciones sociales y espaciales que se daban en ciertos casos muy específicos. Entonces, efectivamente, lo que yo me di cuenta cuando fui analizando esta bibliografía, que esta perspectiva, pese ya que venía siendo trabajada desde la década del 70, seguía dando ciertos resultados y ciertas perspectivas renovadoras en relación al análisis de la organización social del espacio. Ahora bien, si uno quisiese de alguna manera preguntarse o establecer o problematizar, mejor dicho, la obra, tanto esta colectiva como también los trabajos del profesor García de Cortázar y otros también, uno podría preguntarse, oye, o por lo menos yo me establecí estas siguientes preguntas que eran muy básicas desde un inicio y que tenían que ver con una entrada a ilustrarme en relación a lo que sucedía efectivamente en el espacio bajo. Una de las preguntas era, efectivamente, si este proceso de aforamiento del espacio vasco y repoblación en algunos casos, o ocupación del espacio, era efectivamente un fenómeno que daba cuenta de que anteriormente ese espacio estaba vacío, ¿ya? Entendiendo unas viejas tesis sobre el tema del desierto, los procesos de reconquista eh, cristiana sobre la península ibérica, volviendo a esas preguntas tan básicas que han sido muy superadas, pero que creo que siempre son buenas de repente establecerlas y volver a desarrollarlas para un proceso de revisión o de recomprensión sobre los procesos históricos del pasado. Y por otra parte, la otra pregunta fundamental, que también está relacionada a lo que les comentaba anteriormente, era si efectivamente este proceso de traspaso desde sociedades, si existían sociedades previas y organizaciones sociales del espacio previos, si esta había sido un traspaso pacífico o tensionado históricamente, producto de las características de los fueros que habían sido implantadas en los siglos XII, XIII, XIV y XV, porque efectivamente eran fueros que no eran originarios del espacio vasco, sino que eran transmisiones de fueros fundamentalmente riojanos hacia el espacio vasco. Entonces, esas eran las dos grandes preguntas que son de carácter más, podríamos decir, bibliográfico, más que de fuentes primarias. Estas preguntas, de alguna forma, también nos obligaban, o me obligaron, el poder revisar, de alguna forma también, el marco teórico con el cual ya los historiadores de la década del 70 y 80 habían trabajado este tema. Y en este sentido, obviamente, el concepto de organización social del espacio. Como yo les comentaba hace un rato, la organización social del espacio está muy asociado a otro concepto que también fue trabajado en la década del 90, que es la territorialización del espacio, es decir, esa organización jurídica del espacio, ¿ya? Es decir, la obra del profesor García de Cortázar trataba de manifestar de alguna manera jurídicamente cómo se organizaba el espacio castellano, pero también el espacio vasco. Ahora bien, el problema de ese tipo de nomenclatura tiene que ver con que se establece la institución como un elemento fundamental y estable en relación al devenir histórico. Y nos dejaba mucho espacio para poder abrir las dinámicas históricas y de
tensión que se desarrollaban en ese proceso de instauración de una nueva realidad espacial, ¿ya? Que podía ser jurídica, pero también podía ser cultural y también podía ser demográfica incluso. Entonces, desde ese punto de vista, yo traté de proponer una reformulación de este concepto al introducir el concepto de construcción social del espacio. Es decir, incorporar la dinámica histórica en el proceso de territorialización del espacio, incorporando incluso los elementos contextuales, los elementos espaciales, los elementos demográficos y los elementos relacionales de los sujetos con el espacio y las comunidades que se estaban formando. Y creo que este concepto de algún modo me permitía tener más libertad para poder también acudir a otros tipos de fuentes históricas de las cuales me alejaba de alguna manera con la que ya había podido analizar el profesor García de Cortázar. De este modo, la primera parte de mi investigación podríamos denominarla como una etapa revisionista, dado que lo que hice fundamentalmente fue el poder volver a recorrer todo el camino que desarrolló el profesor García de Cortázar, específicamente en sus obras relacionadas con el tema del poder que tenía, por ejemplo, el monasterio de San Millán de la Cogolla, y cómo ese tipo de documentación nos permitía, de alguna manera, y esto ya estaba comprobado, pero yo traté de volver a este camino para tener un conocimiento un poquito más amplio, no solamente bibliográfico, sino también de las fuentes, en relación a si este espacio era un espacio vacío, un desierto demográfico o organizacional, o efectivamente había comunidades de valle previamente. Esa respuesta ya estaba dada por el profesor García de Cortázar, pero efectivamente yo traté de irme a la fuente primaria para poder entender y comprender de alguna manera si existían evidencias toponímicas en relación a estas realidades socioespaciales. Y efectivamente, a través del análisis de estas fuentes, nosotros nos dimos cuenta que existían realidades demográficas, realidades culturales y realidades espaciales previas a la instauración de los fueros en los siglos XII, XIII, XIV y XV fundamentalmente. Y que estos espacios no solamente eran muy acotados, sino que eran bastante amplios, porque consideraban espacios tanto como la provincia de Álava actualmente, como también la de Guipúzcoa y fundamentalmente la costa de Guipúzcoa. Y cómo estas donaciones que se manifiestan en el cartulario de San Millán de la Cogolla, de alguna manera también nos reflejaba la existencia de sociedades previas con costumbres previas, con usos de los espacios previos, y de los cuales efectivamente la instauración de un fuero, la urbanización de este espacio, la utilización distinta de estos lugares, conllevaba también a no solamente una reorganización de estas comunidades previas, sino también la coexistencia con ellas o también el desarme de estos espacios, ¿ya? Y esto efectivamente no, yo lo denominé como el régimen de especialidad preforal. Lo traté de conceptualizar de esa forma, dado que no tenemos idea efectivamente de cómo era la organización social de estos espacios, sino más bien tenemos algunas referencias en relación a ciertos documentos, pero no tenemos en realidad cierto conocimiento más acabado de cómo se organizaba, cómo se explotaba el territorio, cómo funcionaban los ciclos naturales de ese territorio con los sujetos, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día, obviamente, la arqueología del paisaje nos ha permitido tener un poquito más de conocimiento en torno a esto, pero por lo caro que son este tipo de estudios, efectivamente son investigaciones muy de nicho, muy acotadas, pero que nos han permitido también tener una mirada un poquito más dinámica de cómo funcionaban este tipo de sociedades y que también de alguna manera rebaten ciertas ideas fundamentales de la obra del profesor García de Cortázar, pero que de alguna manera también falta mucho más investigación para poder darle una consolidación mayor a ese tipo de modelos. Pero fundamentalmente la idea era comprobar efectivamente que existían estos espacios. Y por otra parte, también el comprobar que posterior al siglo XII, muchas de estas toponimias que se establecen en estos documentos no se encuentran posteriormente refrendadas por la documentación, tanto notarial como foral, que se fue desarrollando en los siglos XII y XIII. Es decir, efectivamente, aparentemente, y esto podría ser una interpretación histórica, hay una sobreposición de nuevas nomenclaturas en relación al espacio, nuevas toponimias, que muchas de ellas, fundamentalmente a partir del siglo XIII, refundan el espacio desde un punto de vista lingüístico, estableciendo nombres en castellano, por así decirlo, castellano medieval, por sobre nomenclaturas de carácter más tradicionales asociados a
la, al paso de lo gráfico relacionado a lengua pasca o el euskera. Si uno analiza de alguna manera las toponimias previas al siglo XII, estas toponimias están muy relacionadas a raíces que no son ni latinas, sino que son fundamentalmente basadas en el euskera, y que hoy en día se conoce mucho más porque el euskera ha sido rescatado y estudiado nuevamente. Entonces, efectivamente, lo que nosotros vemos acá es que del paso del siglo XI al siglo XII y XIII se pierde un conjunto de toponimias propias de estas sociedades de valles previas y son sobrepuestas una nueva forma de comprender el espacio desde una castellanización de estas toponimias. Y un ejemplo bien claro, por ejemplo, el caso de la ciudad de Vitoria, que fue refundada, que fue la villa, fue fundada y que se le cambió su nombre de Gasteiz a Vitoria, o en el caso también de San Sebastián, que fue también castellanizado su nombre original de villa y que hoy en día ha sido rescatado por la sociedad vasca con el nombre de Donostia. Entonces podemos encontrar hoy en día San Sebastián Donostia como un rescate de esas sociedades previas a los procesos forales. Pero que efectivamente en la documentación medieval nosotros encontramos una pérdida de esas nomenclaturas espaciales hacia el siglo XII, XIII, XIV y XV. Un análisis también de un texto muy clásico también del monasterio de San Millán de la Cogolla, en la donación de las rejas, donde también nosotros encontramos aún más una gran cantidad de toponimias que también tienen estas raíces euskera y que refrendan de alguna manera esta idea de que este tipo de documento rescató en su momento o trató de reflejar en su momento este tipo de sociedades, de las cuales no tenemos mayor idea de cómo funcionaban, pero que efectivamente, aparentemente, eran sociedades de valle y que después nos encontramos este tipo de representaciones en la documentación foral y notarial y municipal posteriormente en la zona pasca. Así que eso también habla de ciertos cambios lingüísticos y formas de apropiación lingüística del espacio. También acá hay otro cuadro, en el cual voy a ir con muchos cuadros resúmenes para no alargarme tanto. Tiene que ver cómo, de alguna manera, también la documentación de San Millán reflejaba una realidad de sociedades en las zonas costeras. Y cómo, de alguna manera, también la identidad de esos espacios tiene relación justamente con la referencia del mar. Cosa que después, en algunos casos, los fueros no van a ser tan explícitos en relación a la dominación del mar por parte de ellos. Incluso si uno revisa, por ejemplo, el fuero de Estrella, que va a ser el fuero que después va a ser utilizado para San Sebastián, y otra villa, que va a ser Fuenterrabía, no encontramos mayores referencias sobre la naturaleza de esa espacialidad con respecto al ámbito marítimo, sino más bien con el ámbito del comercio. O sea, el mar aparentemente no es una proyección, ¿ya?, de esa dominación de esta sociedad, sino más bien es el puerto y el comercio que navega por sobre ese mar en relación a la dominación de ese espacio. En cambio, lo que nosotros vemos en la documentación previa es que se identifica ese espacio fundamentalmente con el mar, o sea, con la idea de que ese espacio es capaz de dominar un trozo de mar o lo caracteriza el elemento marino. Y eso también, obviamente, si nosotros los centráramos en una historia de las mentalidades, de cómo van cambiando esas nociones espaciales, podría dar un producto muy interesante, pero no era el punto fundamental de esta investigación. Ahora bien, después del siglo XII, lo que nosotros obviamente vemos es lo que los historiadores también, en términos generales, han registrado, es que es ese proceso de cambio, que es lo que yo he denominado como la etapa del régimen de dominación foral del espacio. Es decir, el proceso en el cual los diferentes reyes y señores también territoriales, en el caso, por ejemplo, del señorío de Vizcaya, desarrollan un proceso de fundación de espacios urbanos, que son las villas, el establecimiento de términos de esas villas, y en ese sentido también la construcción o la reorganización del espacio en función de esa nueva realidad. Y este proceso de construcción de la urbanización del espacio vizcaíno se dio fundamentalmente en tres grandes etapas y que nosotros aquí la tenemos bastante resumida. Una primera etapa que va entre el año 1100 a 1200,
en el cual fundamentalmente las villas fueron constituidas en la zona de Álava, es decir, en la zona sur del mundo vasco, fundamentalmente relacionado al espacio navarro, y una segunda etapa que va a estar protagonizado por los castellanos después de la constitución del Reino de Castilla, que va entre el año 1200 a 1295, en el cual aparentemente hay un tilde mayor hacia la zona de Guipúzcoa para la constitución de zonas urbanas y la construcción y reorganización del espacio, y efectivamente eso también tiene relación con la búsqueda por parte de la monarquía castellana de desarrollar circuitos comerciales de este espacio y también defender la provincia de Guipúzcoa de las pretensiones navarras de reconquista del espacio. Entonces, también hay elementos de, que podríamos decir, geopolíticos que justifican de alguna manera la transformación de este espacio en el siglo XIII fundamentalmente. Y en el siglo, entre el siglo, fines del siglo XIII y el siglo XIV, vemos el último ciclo de desarrollo de urbanización del espacio vasco, que, como ustedes podrán ver, hay una caída mucho más fuerte, una diferencia mucho más fuerte de fundaciones de villas entre Álava y entre Guipúzcoa y Vizcaya. O sea, la zona costera fundamentalmente va a ser una zona de gran interés para la reorganización de ese espacio y el establecimiento de su urbanización. Ahora, la pregunta que a uno le asalta cuando tiene este tipo de gráfico, este tipo de información, es cómo se dio este proceso, efectivamente. ¿Cuáles fueron las consecuencias de este fenómeno que fue el proceso de urbanización del espacio vasco y cómo se relacionan esa antigua organización del espacio preforal con esta nueva organización del espacio foral? Y volvemos nuevamente a este tipo de, a este mapa, porque acá lo que nosotros podemos ver es que efectivamente ya hacia el siglo XV tenemos, esta es la realidad general del espacio vasco. Una realidad que está eh, sustentada en gran parte de su organización en el mundo urbano, en las villas, y es que estas villas se organizan en función de ciertos traslados o ciertas transferencias de modos de organizar ese espacio que están asociados a ciertos fueros. Y estos fueros establecen, obviamente, lo que nosotros llamamos como las regalías y también un derecho que organiza el espacio y que ese derecho no es un derecho nuevo, sino más bien es un derecho que viene trasladado desde otras zonas. Y como nosotros podemos observar acá, las raíces de estos fueros son esencialmente de carácter riojano. Tenemos el fuero de Logroño, que va a ser el fuero que va a ser tomado por el de Vitoria y que después va a ser replicado en el caso de Álava en diferentes zonas de la región. También este mismo fuero va a ser trasladado en el caso de la provincia de Vizcaya, paralelamente al caso de Álava, y también va a ser tomado por Guipúzcoa. Es decir, el fuero de Logroño, que es del siglo XI, va a ser un fuero fundamental y va a ser el ejemplo para poder desarrollar el proceso de urbanización y reorganización del espacio vasco, no solamente en el siglo XII, sino en el siglo XII, XIII y XIV fundamentalmente. Es decir, esta raíz de organización y esta forma de poder entender el espacio urbanizado va a ser de largo aliento. Por otra parte, también vamos a tener otro foro que va a ser muy interesante, que va a reorganizar, va a establecer cómo se va a organizar toda la costa de la zona de Guipúzcoa, fundamentalmente, que va a ser lo que yo les contaba, que era el fuero de Estrella, que va a ser tomado en primer lugar por San Sebastián, y después de San Sebastián va a ser redistribuido por toda la costa de la zona vasca, y que también nos va a permitir de alguna manera el poder conocer que todas estas villas, por lo menos por sus características geoespaciales, van a tener por lo menos el mismo tipo de derecho, los mismos privilegios, y es decir, van a ser villas que van a tener cierta simetría en relación a cómo va a ser su forma de habitar y su forma de organizar el espacio. Es decir, hay una homologación de derechos y de formas de organizar el espacio en función de estos fueros y esta transmisión de estos fueros. Ahora,
A partir del análisis de los fueros y la transmisión de estos fueros, ¿cuáles fueron las cosas que yo pude ir rescatando y poder entender de alguna manera de cómo se fue organizando este espacio? Lo interesante de estos fueros, o de la transmisión de los fueros que fueron los originarios y su adaptación o su absorción por parte de las localidades vascas, es que muchas de ellas van a establecer los términos de estos espacios. ¿Ya? Es decir, los fueros, cuando se establecen en el mundo vasco, nos permiten, por una parte, como historiadores, el poder rescatar una serie de espacios, los cuales antes no estaban objetivizados documentalmente. Es decir, los fueros nos permiten, de alguna manera, el poder entender cómo era ese espacio, previamente a la instauración del fuero. Y cómo este fuero lo que hace, efectivamente, es poder, de alguna manera, incorporar esta antigua realidad a una nueva realidad, tanto espacial como jurídica. ¿Ya? Entonces, en el caso, por ejemplo, del fuero de Salinas de Ayala, es muy interesante porque él nos permite efectivamente establecer cuáles son los recursos que estaban a la mano de estas nuevas comunidades y que también eran propias de las comunidades anteriores, y cuáles también son las formas de representar esos espacios. Y lo que nosotros lo podemos encontrar en este tipo de documentación es que, por ejemplo, obviamente estamos en sociedades precartesianas, por los cuales la identificación de ciertos espacios tienen que ver con sus características naturales, o también por hitos arquitectónicos, como por ejemplo caseríos, eh, rías, montañas, árboles, cruceros, los cuales de alguna manera son los puntos que van delimitando los espacios sobre los cuales se establece la realidad de los términos de estas villas. ¿Ya? Ahora bien, si uno analiza de manera comparativa los fueros que efectivamente establecen cuáles son los términos por los cuales, los términos jurídicos sobre los cuales tiene poder la villa, uno puede encontrar cierta asimetría en relación al detalle. Por ejemplo, los fueros relacionados al ámbito guipuzcoano y los fueros relacionados al mundo alavés son mucho más generales en términos de la definición de los términos. Las toponímias allí establecidas son también mucho menores. Son más difusos estos límites en relación, por ejemplo, al caso de los fueros establecidos para el caso de Vizcaya, especialmente en el siglo XII y XIII. Uno podría preguntarse o problematizar esta situación de por qué algunos fueros son tan detallados y otros fueros son tan generales. Desde mi punto de vista, esto tiene que ver, en el caso de esta comparación, es que esencialmente estos fueros, en el caso de Álava y Guipúzcoa, son fueros otorgados por la monarquía, una monarquía que no tiene un conocimiento tan acabado del espacio, por lo cual las referencias toponímicas y espaciales con las cuales se le entrega para poder desarrollar estos fueros son mucho más limitadas, o incluso son muy seleccionadas por parte de las sociedades que pretenden urbanizarse, versus la de Vizcaya, donde el señor habita el espacio y conoce el espacio in situ. Entonces es capaz el señor de poder dar mayor detalle y exactitud con respecto a cuáles van a ser los términos sobre los cuales estas villas van a tener poder jurídico y la capacidad de dominación y explotación de esos espacios. Y en ese sentido, es mucho más fácil, por ejemplo, para el caso de Vizcaya, el poder identificar o poder proyectar, por ejemplo, un ejercicio retrospectivo de los kilómetros de términos que tenían las villas, mucho más fácil encontrarlas en Vizcaya que en Álava y Guipúzcoa, ¿ya? Porque son mucho más detallados, entonces nos permiten desde un trabajo de mapeo toponímico el poder establecer la cantidad de territorio que estaba bajo el poder jurídico de una villa. En este caso, en la villa de Salinas de Añala, que es una villa, perdón, alavesa, nosotros pudimos identificar que esa villa tenía unos términos aproximados de 77,47 kilómetros cuadrados. Ese era el espacio el cual esa villa podía reorganizar el espacio, dominar también los medios de producción de esos espacios y también reorganizar la sociedad en torno a la nueva realidad foral. En cambio, tenemos otros fueros que no presentan el tema de los términos. No lo objetiviza, sino que simplemente establecen el fuero, establecen la raíz del fuero, es decir, por ejemplo, se le entrega el fuero de Vitoria a Contrasta, pero no se establece cuáles van a ser los términos de esa nueva villa. Y eso efectivamente es un problema, tanto para el historiador, ya, inmediatamente,
tanto para el historiador como para la misma sociedad contemporánea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes los términos establecidos, objetivados y especificados, no puedes justificar tu jurisdicción sobre esos espacios. Y es justamente en estas situaciones donde el fuero no establece los términos, es donde nosotros posteriormente encontramos los grandes conflictos territoriales por términos entre las sociedades aldeanas de antiguo cuño y las nuevas sociedades urbanas. ¿Ya? Porque efectivamente, cuando no se tiene documentado cuáles van a ser los términos jurídicos, efectivamente algunas sociedades preforales tratan de explotar los espacios como lo hacían anteriormente frente a este vacío. Es decir, el fuero va a ser tanto un espacio de estabilización del uso del territorio, pero también va a ser un espacio de conflicto. Y es por eso que cuando nosotros después revisamos, voy a saltarme esto, revisamos que en términos generales, más de un 60% de las villas vascas establecen estos términos, pero en torno a un 30% de estas villas no están los términos establecidos, y por otra parte tengo una cantidad de fueros que han sido perdidos. Nos damos cuenta que justamente son estas villas donde los términos están definidos, donde se desarrolla la mayor cantidad de conflictos entre comunidades aldeanas y las villas, ¿ya? En las cuales las aldeas establecen que ellos por memoria, y esto es muy interesante porque en el mundo vasco no se habla de costumbre, se habla de conceptos de memoria, el uso del espacio les correspondía a ellos, y que la villa no tiene cómo comprobar que ellos tienen esos términos para explotar. Entonces, efectivamente, este ámbito documental es un espacio de conflicto en el campo de la explotación y el dominio del espacio. Es por eso después que nosotros podemos encontrar entre el siglo XIII, y ya voy terminando, disculpen, siglo XIII y XIV y XV, todo un proceso de construcción del espacio a partir de las confirmaciones de fuero. Y creo que ese ámbito ha sido poco estudiado en términos generales para el mundo vasco, porque se han considerado esencialmente los fueros, pero no las confirmaciones de fuero. Y las confirmaciones de fuero son los espacios con los cuales las villas tratan de objetivar esos términos. Es decir, le piden al rey de turno no solamente que confirme las capacidades jurídicas previamente establecidas, sino que aparte de eso defina justamente los términos, porque ellos manifiestan que eso es lo que ha producido los conflictos entre las aldeas y las villas y estas comunidades comunitarias. Y es por eso que nosotros, acá yo hice un mapeo general, vemos una cantidad de confirmaciones de fueros. Uno podría creer que la confirmación de fuero esencialmente es un proceso simbólico, ritual, que debería utilizarse, o los reyes que se incorporaban al poder, lo hacían en términos generales para todas las villas. Y lo que yo pude rastrear de alguna manera es que no es así. No todas las villas fueron confirmados sus fueros, sino que estas confirmaciones tienen elementos bien específicos y causas muy específicas. Algunas contextuales y otras que tienen que ver justamente con esta demanda de establecer estos términos para evitar los conflictos entre comunidades aldeanas y las comunidades villanas. Entonces, es muy interesante las confirmaciones porque son parte del proceso de la construcción social del espacio, del establecimiento de estos términos para acabar con los conflictos entre las comunidades. En términos generales, y para ir cerrando, y después pues, las preguntas pueden estar dirigidas a cosas más específicas si es necesario. Los fueros, en términos generales, podríamos establecer que tuvieron un efecto de territorialización del espacio, es decir, del establecimiento de límites, ¿ya?, jurídicos dentro del espacio vasco. El problema de eso es que muchas veces esos límites son difusos, porque las capacidades técnicas del periodo no lo permiten. ¿Cuáles son los puntos que son de inflexión o que pueden, de alguna manera, identificar estos términos? Son rías, son árboles, son piedras, son cruceros, son caseríos. Esos son los puntos con los cuales se organiza el espacio o los puntos que convergen en estos límites difusos, ¿ya? Esto, en términos generales, conlleva a que efectivamente los antiguos usos todavía puedan reclamar la posibilidad de dominar el espacio por sobre las villas. Y eso conlleva efectivamente al cuestionamiento del fuero, que es un fuero que es otorgado por los reyes, y eso también puede conllevar a ciertos cuestionamientos del poder del rey en relación a la entrega de las capacidades de explotación de ciertos espacios.
Por otra parte, el proceso de este régimen preforal al proceso foral también conlleva a un proceso de cambio radical de la constitución de este espacio. Se va a desarrollar un proceso en el cual de concentración demográfico, pero también de abandono de ciertos espacios. Y van a ser esos espacios que van a ser los despoblados, productos del aforamiento, que van a ser también núcleos importantes de conflicto. ¿Qué se hace con esos espacios que han sido vaciados demográficamente? ¿A quién le corresponde la explotación de esos espacios? ¿A una villa? ¿A una aldea cercana? Etcétera. Son núcleos de conflicto espacial en este momento. Y por otra parte también va a haber una coexistencia entre nociones de la espacialidad y su uso de sociedades preforales y sociedades forales, que van a coexistir y van a convivir entre ellas y que van a llevar también a conflictos permanentes. Y no solamente entre el siglo XII-XIII, sino también hemos podido encontrar conflictos a fines del siglo XV que hacen rememoranza del uso del espacio que esas comunidades tenían incluso en el siglo XI y que se vuelven a reactivar a fines del siglo XV. Es decir, esta idea de que hay una memoria de cómo se utiliza el espacio en sociedades preforales va a ser una continuidad histórica hasta fines de la Edad Media y que se va a enfrentar con este nuevo régimen de espacialidad foral. Bueno, quería dar 3 ejemplos solamente de estos conflictos y cuáles son sus características, pero creo que estoy en el tiempo, así que eso lo podemos dejar para alguna pregunta o consulta. 3 o 4 ejemplos de cómo se dan estos conflictos, cuáles son las causas, cuáles son los campos de conflictividad y después podríamos conversar de cómo se solucionan estos problemas. Eso.